Bienvenidas, bienvenidos, Esteban Guti les saluda y el día de hoy tenemos un podcast para todos los amantes del cine, la televisión y la creación audiovisual. Este podcast está hecho a partir de sesiones de trabajo reales que utilizamos la inteligencia artificial para organizar de una manera más entretenida y fácil de entender. Así que vamos con el episodio del día. Hola, qué gusto dar la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es sumamente intrigante porque vamos a desarmar la arquitectura oculta de algo que absolutamente todos conocemos. Así es. Algo que hemos consumido en algún momento, pero que rara vez nos detenemos a examinar con lupa. Hablamos de las narrativas de la comedia romántica. Un tema fascinante, la verdad. Totalmente. Y para lograr esto, vamos a tomar como punto de partida unos apuntes increíbles sobre patrones narrativos. Específicamente una sección muy reveladora titulada Lección 16 de 50. Ajá, ese documento es una joya. Lo es. Y personalmente me emociona mucho este tema porque siento que estamos a punto de descubrir, digamos, la fórmula mágica del amor en el cine. Siempre me ha dado curiosidad saber por qué estas historias nos atrapan con tanta fuerza, incluso cuando sabemos desde el minuto 1 qué va a pasar. Claro, y esa fascinación es exactamente la razón por la que este análisis resulta tan relevante para quienes nos escuchan hoy. Entender estos patrones no solo sirve para diseccionar películas un domingo por la tarde. Exacto. Sirve para comprender un fenómeno psicológico mucho más profundo. O sea, cómo se estructuran las historias que capturan nuestra atención y sobre todo cómo logran manipular nuestras expectativas de principio a fin. Manipular en el buen sentido, claro. Sí, claro. Lo fascinante aquí es que detrás de esa aparente ligereza, de esa magia y casualidad que mencionas, hay una estructura sumamente rígida. Estas piezas narrativas encajan y operan con la precisión absoluta de un reloj suizo. Es que no hay absolutamente nada accidental en una comedia romántica bien construida. Todo está fríamente calculado. Pues vamos a desglosar esto desde el principio, porque el primer concepto que plantean estos apuntes me pareció genial por lo simple pero certero que es. A ver, cuéntame. La idea central es que una comedia romántica es, en su esencia más pura, una carrera de obstáculos. O sea, tenemos a dos personas que quieren llegar exactamente al mismo punto, pero hay un muro gigantesco en medio de los dos. Un muro infranqueable. Exacto. Y para ilustrar esto, la analogía del fútbol que viene en el texto me parece perfecta. Imaginemos un partido donde el árbitro pita el inicio. Un equipo toma el balón, corre hacia la portería contraria y anotó un gol espectacular en los primeros 30 segundos. Sería un inicio increíble, pero... Pero luego no pasa absolutamente nada más durante los siguientes 89 minutos. Claro, aburridísimo. Insoportable. Los jugadores simplemente se quedan ahí, pasándose la pelota en el medio campo. ¿Nadie pagaría una entrada para ver eso? Definitivamente no. Lo que realmente cautiva a la audiencia es la lucha constante. Los intentos fallidos, el sudor en la cancha, las faltas, los tiros que pegan en el poste. Es una excelente forma de visualizarlo. Si conectamos esto con el panorama general de la narrativa, ese muro o impedimento del que hablas es el motor que hace que la historia avance. Y lo verdaderamente interesante es qué forma toma ese muro. Porque no siempre es un muro literal, obviamente. No, claro que no. Eso es lo que define la personalidad de la película. Puede ser un malentendido clásico, diferencias drásticas de estilo de vida o una mentira que empieza pequeña y se vuelve inmanejable. O la distancia, cosas así. Exacto. Circunstancias externas. O a veces simplemente el orgullo desmedido de los propios personajes. La regla de oro aquí es que el público debe ver con absoluta claridad que esa pareja tiene que estar junta. Tienen que ser el uno para el otro. Ajá. Pero al mismo tiempo, la audiencia tiene que entender perfectamente por qué es imposible que lo estén en ese preciso momento. El muro tiene que sentirse real y sólido. Pero a ver, me pongo en el papel de abogado del diablo un momento. Adelante. A veces siento que en algunas de estas historias el muro es, no sé, un poco artificial. Como que si los personajes simplemente se sentaran a hablar 5 minutos y enviaran un mensaje de texto claro, la película se acabaría en el primer acto. Te entiendo perfecto. ¿No se vuelve un poco frustrante para la audiencia? Es un punto fundamental. Y por eso las mejores películas del género construyen muros que no se pueden derribar con un simple mensaje de texto. Pensemos en Amélie, por ejemplo. Ah, peliculón. Totalmente.
El obstáculo allí no es un villano de caricatura ni una tormenta de nieve que cancela un vuelo. Es algo completamente interno y psicológico. Es ella misma. Exacto, es su propio miedo paralizante a dar el paso, a ser vulnerable y conectar realmente con otra persona. Se buscan constantemente, dejan pistas, pero no se encuentran por ese bloqueo emocional tan profundo. Es un muro invisible, pero hecho de concreto armado. Qué buena forma de ponerlo. Y por otro lado, tenemos obstáculos puramente externos y tangibles. Piensa en la propuesta. Buenísima. Esa es súper clara. El obstáculo inicial es clarísimo. Una jefa y su asistente que no se soportan, forzados a fingir un matrimonio para evitar una deportación. Son dos tipos de muros completamente diferentes, uno íntimo y otro legal. Pero ambos cumplen la misma función. Así es, mantienen a los personajes separados mientras los obligan a interactuar. Claro, generan esa fricción. Y es precisamente esa tensión constante la que mantiene a la gente al borde del asiento. Esto me lleva a una frase de la lección 16 que me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Cuál? Que el género en realidad no trata sobre se quieren y ya. La verdadera esencia, el núcleo de la historia, es se quieren, pero todavía no lo saben. O en el caso de Amélie, se quieren, pero no se atreven. Exactamente. Esa distancia agonizante entre el deseo latente y la realización de ese deseo es donde vive, respira y se desarrolla toda la trama. 100% de acuerdo. La historia no trata sobre el amor consumado, sino sobre la resistencia al amor. Es el proceso de rendirse ante el otro. Y esto nos conecta de manera muy natural con el segundo gran bloque de nuestro análisis. El tema de los opuestos. Ajá. Si el obstáculo es lo que los separa, ¿qué es lo que los atrae con tanta fuerza para que no simplemente se den la vuelta y se vayan cada uno por su lado? Aquí es donde entra el concepto de los protagonistas vistos como piezas de un rompecabezas. Esto me encanta. Uno suele ser extremadamente serio y metódico, mientras que el otro es el alma de la fiesta. Uno planifica su vida a 30 años con hojas de cálculo y el otro es el caos encarnado que vive el minuto a minuto. ¿Sabes? Para ilustrar esta dinámica, el texto menciona una situación que casi cualquier persona que nos escuche ha experimentado alguna vez. El clásico proyecto escolar en equipo. Uy, la pesadilla de muchos. Totalmente. Imaginemos esa vez en la escuela o en la universidad donde el profesor asigna un trabajo importante y dice, hagan parejas, y te toca con la persona que parece más insoportable del salón. Alguien con quien aparentemente no tienes absolutamente nada en común. Exacto. Uno quiere empezar a investigar ya mismo y el otro ni siquiera ha comprado una cartulina. Es desesperante. Sí, te dan ganas de hacer el trabajo solo. Pero a medida que avanzan en el proyecto, superando esa frustración inicial, resulta que terminan siendo un equipo formidable. Porque cada uno aporta exactamente la habilidad que al otro le falta. Es una analogía perfecta. Y la comedia romántica opera bajo esa misma lógica implacable. Se fastidian al principio porque chocan de frente, pero terminan enamorándose exactamente por esa misma razón. Y detrás de esto hay una base psicológica fascinante. En la vida real, a menudo nos sentimos atraídos por personas que poseen las características que nosotros mismos hemos reprimido o que nos faltan. Buscamos completarnos. Buscamos la pieza que nos falta del rompecabezas. Exactamente. En la narrativa, la chispa literal nace de ese contraste. Si los dos personajes fueran idénticos, si estuvieran de acuerdo en todo desde la primera escena y tuvieran los mismos gustos, no habría película. No habría fricción y sin fricción no hay fuego. Chocan, se desafían constantemente, se sacan de quicio y luego viene ese momento de revelación silenciosa donde descubren que necesitaban desesperadamente esa energía opuesta en sus vidas para salir de su estancamiento. Esto se ve clarísimo en un clásico absoluto de los 90 que siempre sale a relucir. 10 cosas que odio de ti. Ah, por supuesto. Desde el primerísimo segundo que esos dos personajes comparten pantalla, es una colisión frontal de fuerzas opuestas. Se repelen mutuamente con una intensidad que casi saca chispas. Ella con su actitud defensiva e intelectual, y él con ese caos encantador e irreverente. Es un gran ejemplo de choque de personalidades. Y podemos sumar otro caso muy interesante y un poco más contemporáneo, Loco y Estúpido Amor. Me encanta esa. En esta película, el complemento se da de una forma brillante entre dos hombres que representan extremos opuestos. Tenemos a un tipo que es fundamentalmente aburrido, que se quedó en su zona de confort y que ha perdido por completo el sentido de su propia identidad. Lo cual, por cierto, es un tremendo obstáculo interno. Totalmente.
Y por el otro lado tenemos a este personaje secundario, que es sumamente carismático, impecablemente vestido, seguro de sí mismo y que domina a la perfección las dinámicas sociales. Son como el agua y el aceite. Sí, pero vemos a lo largo de la historia cómo el protagonista, aburrido, necesita absorber urgentemente un poco de ese caos controlado y esa confianza. Mientras que el personaje carismático eventualmente descubre que su vida es superficial y necesita asimilar un poco de la estabilidad, la lealtad y la vulnerabilidad del primero. Es un intercambio de piezas perfecto. Todos terminan siendo versiones más completas de sí mismos gracias a la influencia del otro. Así es. Y esto nos lleva a la gran ironía fundamental de todo el género. Aquello que separa a la pareja violentamente al principio de la historia, esa característica insoportable es exactamente lo mismo que los une de forma inseparable al final. Es paradójico, pero cierto. Esa terquedad exasperante, o ese sarcasmo hiriente que los hacía odiarse en el acto 1, termina siendo lo que los hace amarse y respetarse en el acto 3. Es un giro argumental brillante, una paradoja hermosa que está ahí a plena vista. Definitivamente. Ahora, esto plantea una pregunta crucial sobre cómo se construye la interacción diaria entre ellos mientras chocan. Y eso nos introduce al tercer pilar de esta arquitectura. Que es el humor, supongo. Exacto. ¿De dónde surge realmente el humor? Hay un mito inmenso y muy extendido en torno a este género. Y es la idea de que las comedias románticas son graciosas porque tienen chistes prefabricados insertados en el guión. Como si fuera una rutina de stand-up. Exacto, como si de repente los personajes se volvieran comediantes de la nada. Totalmente. Pero si te pones a pensar, cuando uno ve a estos personajes sufriendo, peleando y pasando por crisis existenciales, ¿de dónde sale la comedia? Porque la audiencia va a la sala de cine a reírse, no a deprimirse. Claro. En los apuntes hay una analogía de la vida real que lo explica a la perfección. Todos hemos estado en un bar o en una fiesta y hemos visto ese momento en que un amigo o amiga intenta acercarse a hablarle a la persona que le gusta muchísimo. Sí, esa tensión es terrible. Le sudan las manos, se ponen extremadamente nerviosos, la voz les tiembla y por tratar de sonar interesantes o sofisticados, terminan diciendo algo completamente ridículo, tropezándose con una silla o tirando una bebida. Y los que observan la escena desde lejos se ríen a carcajadas. Se ríen a carcajadas, pero no se ríen porque el amigo haya contado un chiste brillante. Se ríen porque es una situación emocional de altísimo estrés que produce un resultado involuntariamente cómico. Es la torpeza humana en su máxima expresión. Esa es la médula del asunto. La verdadera comedia no reside en el remate de una broma, sino en la vulnerabilidad de la situación. De hecho, hay una regla de oro que es vital para cualquier analista narrativo al evaluar este género. A ver. Si uno puede tomar el guión de la película, arrancar todas las líneas graciosas o los remates ingeniosos, y la estructura de la historia no cambia en lo absoluto, entonces no estamos frente a una comedia romántica genuina. ¡Ah, qué interesante! Estaríamos viendo simplemente un drama romántico convencional al que le pegaron chistes encima para hacerlo más digerible. O sea, el humor tiene que ser estructural. Exacto. En la verdadera comedia romántica, el humor debe emanar de manera inevitable del conflicto central y de la incapacidad de los personajes para manejar sus emociones. Pero a ver, pongamos un poco de resistencia aquí, porque hay guiones que son innegablemente agudos. Por supuesto. Volviendo a 10 cosas que odio de ti, hay líneas y respuestas sarcásticas que son hilarantes por sí solas. No hay un mérito ahí en el chiste per se. Claro que el diálogo es brillante y tiene un mérito enorme. El guión es agudísimo. Pero si analizamos el fondo, esas líneas sarcásticas e hirientes no funcionarían, no darían risa, si no existiera la tensión subyacente de que esos dos en el fondo se atraen, pero están aterrorizados de admitirlo. Claro, el sarcasmo es su escudo. Exactamente, es un mecanismo de defensa. La risa del público viene de ver cómo usan el ingenio como un escudo para no salir lastimados. El humor viene de intentar fingir con todas tus fuerzas que alguien no te importa cuando en realidad estás perdiendo la cabeza por esa persona. De intentar impresionar y fallar miserablemente. ¿Sí? O si volvemos a la propuesta, el humor nace de construir una red de mentiras corporativas gigantesca en la que los protagonistas terminan completamente asfixiados. No hay monólogos cómicos ahí. Tienes toda la razón.
La comedia surge de la desesperación absoluta por mantener una farsa frente a la familia del otro, mientras los sentimientos reales empiezan a aflorar y a complicar la mentira inicial. Ver a seres humanos perdiendo el control emocional y tratando de mantener las apariencias siempre va a ser un terreno fértil para la comedia. El pánico es muy gracioso cuando le pasa a otro. Totalmente. La conclusión es tajante. La comedia no está en ver a un comediante soltando un remate, sino en ver a dos personas que desean desesperadamente algo, están aterrorizados de conseguirlo y no tienen ni la más remota idea de cómo manejar la situación. Así ves. Y ahora tenemos que tocar el punto ineludible de todo este análisis, el cuarto pilar, el elefante en la habitación, digamos. Ajá. Que todos sabemos cómo va a terminar. Todo el mundo, y me refiero a absolutamente todas las personas que compran un boleto o le dan play a una de estas historias, sabe exactamente, con una precisión matemática, cómo va a terminar. La pareja va a resolver sus diferencias y se va a dar un beso apasionado en la última escena. Probablemente con una canción de pop inspiradora de fondo, bajo una lluvia torrencial, En medio de un aeropuerto. o corriendo por las calles de Nueva York. Es un hecho comprobado. Y sin embargo, el género sigue siendo inmensamente popular año tras año, década tras década. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Digo, si odiamos los spoilers en los thrillers o en las películas de misterio, ¿por qué aquí aceptamos saber el final antes de que empiece la película? Porque aquí opera lo que los expertos en narrativa llaman el contrato del género. El contrato del género. Sí, que la pareja termine junta no es un spoiler que arruine la sorpresa. Es una garantía implícita, es una promesa de seguridad emocional. Vivimos en un mundo caótico y lleno de incertidumbre. Y la ficción a menudo nos sirve de refugio. Como cuando ves una película de acción. Exacto. Al igual que cuando alguien entra a ver una película de acción de gran presupuesto, sabe perfectamente que el superhéroe va a recibir una paliza, pero al final va a derrotar al villano y salvar la ciudad. Aquí la promesa inquebrantable es que el amor va a triunfar sobre el caos. La audiencia no consume estas historias por la intriga del destino, sino por la calidad, la turbulencia y la catarsis del trayecto. De hecho, la lección 16 usa una metáfora brillante para explicar esto. Ver estas películas es exactamente como subirse a una montaña rusa. Es una analogía fantástica. Quien hace la fila, se sube al vagón y se ajusta al arnés de seguridad, sabe perfectamente, con 100% de certeza, que el recorrido de 3 minutos va a terminar exactamente en la misma plataforma de metal donde empezó. Nadie se sube a una montaña rusa para transportarse a un lugar distinto. Uno paga el boleto exclusivamente por la experiencia del viaje. Se paga por esa primera subida lenta y agonizante que genera anticipación, por las bajadas vertiginosas que te dejan sin aliento, Por los giros bruscos que te sacuden. y por la sensación de peligro inminente sabiendo que en el fondo estás completamente seguro. Si lo único que importara fuera el destino feliz, la gente simplemente vería los últimos 5 minutos de la cinta y se ahorraría las 2 horas previas de drama. Es una metáfora sumamente precisa. Lo que realmente retiene a la audiencia en la sala son los malentendidos casi trágicos del segundo acto, las discusiones a gritos bajo la lluvia, las reconciliaciones torpes. Ese momento donde parece que todo se acabó. Exacto, el momento crucial que suele ocurrir justo antes del final, donde parece que todo se ha arruinado de manera absoluta e irreparable. Sentir que todo está perdido, aunque sepamos que se va a revelar, es la experiencia cinematográfica. Ahora, hay un giro interesante. Sí, lo que resulta verdaderamente revelador y fascinante para cualquier estudiante de narrativa es cuando este contrato de hierro se pone a prueba. Y ahí es donde entra 500 días con ella. Uf, sí. Un ejemplo magistral. Esa película me rompió la cabeza la primera vez que la vi. Es un rompecabezas emocional. Pero, ¿cómo encaja en toda esta teoría arquitectónica si precisamente se caracteriza por romper la regla principal del final feliz tradicional? Esa es precisamente la genialidad de 500 días con ella. Lo que hace esta película es utilizar con precisión quirúrgica absolutamente todos los patrones del género que hemos discutido hoy. Tiene todo. Todo. Tenemos el viaje emocional, tenemos los muros y obstáculos internos, tenemos a dos personajes con visiones diametralmente opuestas sobre el amor y el destino chocando constantemente. ¿Y el humor? Tiene ese humor torpe. Claro, el humor situacional que nace directamente de la tensión emocional y la torpeza del protagonista. Utiliza toda la maquinaria de la montaña rusa. Hace que la audiencia suba lentamente, experimente las caídas y sienta el vértigo. Pero, en el último momento de la historia, altera la estación de llegada.
El destino final no es el que el contrato prometía. ¿Te cambia la plataforma de aterrizaje sin avisarte? Exacto. Y el hecho de que esta película sea tan aclamada, tan visceralmente recordada, demuestra de forma magistral que los patrones estructurales de la comedia romántica son increíblemente robustos. Funcionan por sí solos. Son tan efectivos para generar empatía y apego que mantienen a la audiencia atrapada en la montaña rusa, profundamente invertida en la historia, incluso cuando el final esperado se nos niega. La conexión humana reside en los engranajes del viaje, no en el destino. Exactamente, en el dolor y la alegría del proceso, y no en la foto final en la meta. Es decir, te subes a la montaña rusa, gritas en todas las curvas, disfrutas de las caídas libres, te aterras en los giros, y de repente te bajan en una plataforma completamente distinta en otra parte del parque. Pero no te enojas. No, porque el nivel de adrenalina y la experiencia emocional del viaje fueron tan buenos, tan reales, que ni siquiera te importa no haber llegado al punto prometido. Así de fuerte es la estructura narrativa bien aplicada. ¡Qué maravilla de diseño! Bueno, a medida que nos acercamos al final de esta inmersión, creo que es vital consolidar todo lo que hemos extraído hoy sobre esta arquitectura oculta. Claro, a modo de síntesis. Lo que hemos descubierto es que la estructura de estas historias está sostenida por 4 pilares fundamentales, y no por mera casualidad. El primero eran los muros. Exacto. Muros y obstáculos claros que justifican el alejamiento inicial y generan la tensión de se quieren pero no pueden. Luego, las piezas del rompecabezas. Segundo, personajes que son polos opuestos y actúan como las piezas faltantes del rompecabezas del otro, forzando el crecimiento personal. Tercero, el humor. Un humor que no es decorativo ni de stand-up, sino que nace orgánicamente del conflicto emocional, del pánico y la vulnerabilidad. Y finalmente, el contrato. Cuarto, la absoluta primacía del viaje, de la montaña rusa, sobre el destino final predecible. Esta combinación es un mecanismo perfecto. Está diseñado para gestionar las emociones del público con precisión clínica. Entender esto explica claramente por qué un género a menudo menospreciado o tachado de superficial por la crítica ha logrado sobrevivir, adaptarse a los tiempos y seguir prosperando a lo largo de décadas. Totalmente de acuerdo. Y reflexionando sobre todo esto, creo que a partir de ahora, la experiencia de ir al cine o abrir una plataforma de streaming un viernes por la noche va a ser completamente distinta para quienes nos han acompañado en este análisis. Ya no hay vuelta atrás. De alguna manera, hoy todos hemos adquirido una especie de visión de rayos X. La próxima vez que vean a 2 personajes tropezar torpemente y derramar un café el uno sobre el otro en los primeros 10 minutos de una película, ya no verán solo un accidente gracioso o un cliché gastado. Verán la arquitectura. Verán los planos arquitectónicos desplegados. Verán a los escritores operando detrás de la cortina, mezclando el cemento para construir el muro, tallando los bordes